Bueno, continuamos. Continuemos. Estamos hablando de la Revolución Libertadora. Que lo único que liberó fueron los precios y hay algunas salvajadas semejantes. Pero ¿usted piensa que hay similitudes solo con eso? No. Bueno, pero vamos a continuar, pero vamos a hablar ahora de la comarca petrolera. Ya hablamos de un poco de la resistencia peronista, que en realidad fue también un factor importante, pero en realidad diferentes sectores se empezaron a movilizar, porque ¿sabe una cosa? ¿Qué pasa cuando empieza a haber baja de salarios, pérdida de poder adquisitivo, desempleo? Pasa que la gente sale a protestar. Eso pasó ahora y pasa siempre. Diferentes sectores empezaron a manifestarse, no solo los petroleros. Los petroleros en realidad dentro de las organizaciones sindicales eran una más, tal vez no la más numerosa, sí con una importancia justamente por el recurso que explotaban. Por lo estratégico. Claro, exactamente, por lo estratégico. Pero estaban los ferroviarios, los de la construcción, los bancarios, y estaban todos dispuestos a boicotear un proceso eleccionario que se avecinaba en 1958. Ya la revolución ya estaba acabada, por poner un nombre. El objetivo de la revolución era tratar de demostrar que se podía vivir sin Perón. Pero bueno, frente a la oleada de protestas que se extendían por todo el país, las autoridades nacionales lanzaron un decreto que prohibía cualquier huelga en los 40 días anteriores a los comicios del 23 de febrero. Eso no hizo más que tensar la soga y provocar nuevos enfrentamientos. En ese marco... Quisieron apagar el fuego con petróleo. Y sí, SUPE, el sindicato petrolero, a nivel nacional presentó a las autoridades de YPF un pliego de reclamos. ¿Pero cómo se atreve usted? Más o menos debe haber sido la respuesta. Exigían un aumento salarial de 800 pesos, reincorporación del personal cesante por cuestiones políticas. No se olvide que después que se fue Perón, se encargaron de desperonizar el país. Cualquier persona con un antecedente de peronismo explícito o subjetivo fue cesanteada automáticamente de sus tareas. Pedían también la restauración del servicio asistencial y el gremio puso una fecha, el 10 de febrero de ese 1958, como fecha límite. No solo exigían, sino que encima le ponían fechas. Si la respuesta no era favorable, iban a dar paso a un paro por tiempo indeterminado. Bueno, ve, en eso no se parece ahora. En eso hay diferencias. Las autoridades, antes de que se cumpliera el plazo, propusieron su propia propuesta, o sea, una contrapropuesta, que contemplaba algunos de los reclamos, pero no atacaban el problema salarial. El aumento era de la mitad del solicitado. Ofrecían 400 pesos de aumento, cuando el reclamo de SUPE era de 800. En asamblea, las mayorías de las filiales, desde Comodoro Rivadavia hasta Salta, incluyendo Neuquén, rechazaron el ofrecimiento y le dieron un plazo más al gobierno para mejorar su propuesta. O sea que extendieron el plazo que iba a ser hasta el 10 de febrero y le dieron 7 días más. El 17 de febrero era el día que tenía YPF para responder. Acuérdense que YPF bajo control estatal estaba, por supuesto, bajo control del gobierno de la Revolución Libertadora. Obviamente, en ese contexto nacional de paros, de huelga, las elecciones no se podían hacer. Y la respuesta del gobierno nacional no fue exactamente lo que se puede decir conciliadora. El ministro de Comercio e Industria, Julio Cueto Rúa, amenazó con declarar ilegal a la medida de fuerza y con implementar medidas preventivas. Esa fue la palabra que utilizó. La más importante de ellas era la aplicación de una vieja ley peronista, de una legislación sancionada en 1948, que estaba en realidad pensada para organizar la economía en tiempos de guerra, que obligaba a los trabajadores a concurrir a sus puestos de trabajo. Claro, eso es en tiempos de guerra. Claro, exactamente, sí. El gobierno pensaba someter al personal a las disposiciones del Código de Justicia castrense. Ajá. La dureza de estas medidas del gobierno hizo que la filial neuquina del SUPE abandonara su letargo y los trabajadores neuquinos decidieron adelantar... Ahí hay ciertas similitudes con el presente, con por momentos del presente o del pasado inmediato. Cierto letargo muchas veces en estos últimos años. Usted no sé qué opinará al respecto, yo creo que sí, que hay un letargo importante del sindicato petrolero en los últimos años aquí en Neuquén. Sí, pero cuando ahora narremos todas las medidas del sindicato,
Ahí lo vamos a SUPE, ver. ahí digo, yo no le encuentro similitud con muchos de los sindicatos actuales. Porque siguen en el letargo y siguen durmiendo una larga siesta. Ponele fecha. Los trabajadores neuquinos decidieron adelantar la medida de fuerza. Bien. O sea, el SUPE neuquino dijo, no, nosotros no vamos a esperar hasta el 17, como hace el SUPE nacional. Nosotros, a partir del 13 de febrero, arrancamos con las medidas de fuerza. El gremio tomó recaudos para evitar que su organización fuera desmembrada, porque ya sabían que eso iba a pasar, por persecución, por la persecución que iban a sufrir los dirigentes a partir de esa decisión que estaban tomando. Se creó un comité de huelga que se iba a encargar de la logística de la protesta, y para evitar el riesgo de acefalía, los miembros de la comisión del sindicato no eran los mismos que los del comité de huelga. O sea que si llegaban a detener a uno, no es que esa función quedaba acéfala, sino que al menos podía continuar la otra tarea la persona que estuviera encomendada. Y si metían presa a toda la comisión, tenían, digamos, a toda la dirigencia, tenían el reemplazo. Exactamente. La conformación del comité de huelga se mantuvo en el más hermético secreto y ya tenían decidido, en caso de detenciones, quién era el reemplazante. O sea que ya se la veían venir. Con ese paro anticipado, el gobierno nacional dispuso un decreto de movilización del personal. Obviamente, con la ley de su lado, la presidencia de YPF podía tomar las medidas que consideraba necesarias para regularizar la producción de petróleo. Ello suponía, por supuesto, como es fácil imaginarse, el auxilio de las Fuerzas Armadas en represión de los trabajadores. El jefe del Regimiento 10 de Infantería de Cobunco, Andrés Ponlecica, se hizo cargo de la situación. Y el octógono, el área fiscal de YPF en Plaza Winkle, dejaba de ser un área productiva de petróleo y se convirtió en una zona militarizada. Ya cuando intervino el ejército, es como que se produjo un punto de inflexión. El clima pacífico de las primeras horas de huelga parecía ser un recuerdo. Los militares se apoderaron de la comarca petrolera. La sede del SUPE neuquino fue ocupada, más de 300 trabajadores fueron detenidos. Y la sensación de pueblo invadido en Cutralcó y Plaza Winkle crecía y se fueron sumando otros sectores que se estaban hasta el momento manteniendo al margen. Y acá como que comienza una historia que es muy conmovedora. Sí, porque estamos hablando de una pueblada. O sea, mucha gente que a lo mejor no estaba directamente involucrada en el conflicto lo miraba un poco de afuera y de golpe dice, no señor, estos son mis vecinos, estos son mis compañeros, estos son mis familiares. Yo no voy a permitir que se avasalle a mi gente. Se empezó un poco a escuchar las primeras voces en contra de los militares. Los huelguistas fueron recluidos en la sede del sindicato. Los vecinos, familiares de los detenidos mostraban su disconformidad frente a lo que consideraban una fuerza de ocupación, pero se empezó a solidarizar todo el pueblo. Hubo manifestaciones. Las manifestaciones, de más está decir que fueron reprimidas. Empezaron a prender fogatas la gente del lugar. Llamaron los militares a los bomberos para que la apagaran. Y ahí es cuando empiezan los primeros choques donde se enfrentan los militares con la gente del pueblo. Obviamente, los pobladores de Cutralcó y Plaza Winkle se enfrentaron a los militares con piedras y un poco con inteligencia. Cuando veían que les apagaban las fogatas, lo que hicieron fue cortar la manguera de los bomberos. Para que no se multiplicaran las muestras de hostilidad, el oficial que estaba a cargo dispuso el traslado de los huelguistas al Cine Petroleum, en la comarca, luego a la ciudad de Neuquén. Y eso no hizo más que profundizar la protesta. El comité de huelga comenzó a funcionar a pleno. 2 volantes diarios mantenían informados a los habitantes de las alternativas del conflicto. El papel fue suministrado por comerciantes que se habían plegado a la protesta. Todos los comerciantes se plegaron a la protesta. Entre ellos, Felipe Zapac. No solo Felipe Zapac, que tuvo una actuación destacada en aquel año 58 ayudando a la población, sino que todos los comerciantes fiaban a todos los familiares de los detenidos, de los trabajadores que eran reprimidos. O sea, se empezaron a establecer lazos de solidaridad que hasta ese momento hasta la fecha, claro, nunca se habían desplegado. El cura de Cutralcó, Ernesto Santos, mostró su apoyo cediendo el mimeógrafo y la máquina de escribir para imprimir los volantes. Una vez que se imprimían, los llevaban a lugares inofensivos para los militares, como la iglesia o la pizzería, desde donde funcionaban centros clandestinos de distribución.
Claro, tengas en cuenta que en esa época un volante no era no tenía el valor que, o sea, tiene un valor muy alto que no es el que por ahí tiene hoy, ¿no? Era una manera de informarse y de mantener a la gente activa también de alguna forma. Bueno, la logística se completaba con una red de intermediarios, muchos de ellos eran niños. O sea, cuando la presencia militar se intensificaba, eran los niños, mujeres y ancianos también que se encargaban de entregar los volantes casa por casa. Y con los volantes, ¿qué hacían? Evitaban la desmoralización de los huelguistas y daban contenido ideológico a la protesta. Las relaciones de vecinazgo, de amistad, de pertenencia al pueblo, fueron los que brindaron a esa huelga un recurso indispensable. Y un carácter épico, si se quiere. Le brindaron, además de ese carácter épico, un lugar donde ocultar a los huelguistas. Los aviones sobrevolaban la zona para tratar de encontrar los escondites de los huelguistas, de aquellos que se resistían al decreto de movilización. La gente de Plaza Huíncul y Cutralcó los ayudaban escondiéndolos en sótanos, hasta en aljibes, en pozos de agua. Estaban escondidos los cabecillas de aquella huelga. La asistencia de los habitantes de Plaza Huíncul y Cutralcó fue fundamental, si no, no hubiera podido continuar esa medida de fuerza. En algunos sótanos la presencia de huelguistas se contaba no por algunos, sino por decenas, eran cantidades enormes, sumado a la red de comercios que fiaban alimentos, sumado a la discreción de los pobladores que no revelaban dónde estaban los huelguistas, a pesar de que había mucha gente que fue detenida y que incluso pudieron haber dicho por miedo. Siempre hay excepciones deshonrosas, pero en este caso sabe que fueron muy pocas. Parece que esta medida de fuerza, las relaciones de solidaridad de todo el pueblo, empezaron a dar sus frutos y cuando vieron que estaban calentando el agua y el aceite, dijeron mejor. Y sabe también que la gente del SUPE logró establecer diálogos con los sindicatos de petroleros privados, porque no solo estaba YPF, también estaban las empresas extranjeras. Muchos de los huelguistas se escondieron en el campamento de la ESO, Sí. que ingresaban al lugar con el uniforme, con los mamelucos de la compañía ESO, que es norteamericana, para disimular, o sea, con la anuencia misma de la gente del sindicato de los petroleros privados. El apoyo a la comunidad no fue solamente logístico. Sí, logístico, subterráneo, o sea, en la sombra, sino que también fue con manifestaciones abiertas. Muchas marchas, todos los días una marcha para protestar. Generalmente arrancaban en la Plaza San Martín de Cutralcó y culminaban en el Campamento 1 de Plaza Huíncul, donde se le pedían explicaciones al administrador de YPF, que obviamente no salía a responderles. Para evitar que se desatara la represión, los manifestantes adoptaron una estrategia, llevaban banderas argentinas. Había un rumor de que si alguien llevaba una bandera argentina no podía... Bandera argentina de guerra. Sí, bandera argentina de guerra, con el sol. Existía ese rumor de que si uno llevaba una bandera argentina de guerra no se le podía atacar, no se le podía reprimir. Entonces, bueno, los manifestantes hicieron uso de esa estrategia. En la marcha tal vez más importante, la del 19 de febrero, según la prensa, cerca de 1000 manifestantes se manifestaron para pedirle explicaciones al administrador de YPF. La encabezaba el párroco de la comarca petrolera. Cosa que también hacía difícil la represión. No es ajeno a la historia neuquina. Muchos sacerdotes, a diferencia de otros lugares del país, se solidarizaron con los habitantes y no con el poder. El cura Santos, también el cura Urrutia. Eso prácticamente aunó el reclamo de los dos pueblos, tanto de Plaza Huíncul y Cutralcó, que se unieron en uno solo, igual que pasó unos años después en la década del 90. No solo la defensa de la fuente laboral, sino también del recurso del petróleo que se consideraba o que se juzgaba en peligro. Más allá de que el petróleo es propiedad del Estado, los petroleros en cierta forma se imaginan a sí mismos como depositarios, guardianes de ese recurso. Siempre ha pasado, por lo menos en esas épocas, en las épocas de la vieja YPF estatal. La verdad no sabría opinar si ocurre realmente lo mismo ahora. Exacto. También muchos trabajadores ante esta situación se dieron cuenta
de que la lucha no solo era por el puesto de trabajo, sino también una especie de reivindicación de clase. Se empezaban a identificar como clase trabajadora. Y eso fue importante para que todos los trabajadores se plegaran y todas sus familias, porque se reconocían todos de la misma clase. El problema ocurre cuando hay alguien que se reconoce de una clase a la cual no pertenece, que se solidariza con el patrón en vez de solidarizarse con sus compañeros de trabajo. En este caso, por suerte, no ocurrió así. El propósito de que las elecciones fueran ordenadas fue un rotundo fracaso. La situación de huelgas y de protestas en todo el país no hicieron prosperar esa intención del gobierno militar. Y bueno, el voto en blanco y el apoyo de Perón a Frondizi cambiaron un poco las reglas. Ese primer test presidencial después de la caída de Perón demostró que el peronismo seguía vivo, muy vivo, que seguía siendo un engranaje fundamental en la política nacional, no solo en ese momento, sino hasta el presente. En el Neuquén de aquellos tiempos se elegía gobernador por primera vez. Los votos acompañaron a la UCRI. Ángel Edelman fue el primer gobernador. Lo sucedió poquito tiempo después de Sasmar por los problemas de salud de Edelman. UCRI, a la que también respondía Frondizi, que fue el ganador de esas elecciones en el 58. Exactamente. Américo Bertinelli fue el intendente de Cutralcó en esa elección. Obviamente todo esto con el peronismo proscripto. La orden de Perón de votar a Frondizi hizo que se impusiera sobre los sectores colaboracionistas de la otra Unión Cívica Radical. Los resultados de esta estrategia represiva que falló empujaron al gobierno de la Revolución Libertadora a decidirse por el diálogo. La primera señal fue levantar el decreto que establecía la ilegalidad de la medida de fuerza. Comenzaron las reuniones entre el SUPE e YPF, que concluyeron con un acuerdo el 4 de marzo de ese 1958, que debía ser refrendado por las distintas filiales de la Federación. Mejoraba la propuesta inicial de la empresa, no mucho, se pedía 800, les otorgaron 450, pero con sumas de presentismo que iban de los 55 a los 120, pero también se obtuvieron varias reivindicaciones, como el pase a planta permanente de todos los agentes que estaban en calidad de transitorios, que era práctica habitual de ese gobierno, el tema de la precariedad, de la transitoriedad de los trabajadores, o sea, trabajadores que no estaban regidos prácticamente por derechos, que no tenían derechos. También algunos temas políticos se decidieron. Por ejemplo, YPF se comprometía a no sancionar al personal que se había adherido al paro, se comprometió a no perseguir a quienes no se habían plegado, que fueron los pocos, los menos. Pero los hubo. Y a los cuales les vamos a dedicar una canción. Sí. Y el 7 de marzo la mayoría de las filiales se pronunciaron a favor del acuerdo. En Plaza Huíncul estaban todavía un poquito reticentes y les llevó un día más. Ellos en realidad esperaron un día más porque dijeron, bueno, está bien, nosotros aceptamos, pero con una condición. Queremos que todos los detenidos sean liberados. Todos los detenidos que estaban en Buenos Aires, también en Cutralcó. También esperaron la llegada de todos los trabajadores que estaban ocultos porque querían cerciorarse de que estuviesen vivos. Y bueno, en una asamblea donde más de 3.000 personas colmaron el salón de usos múltiples de la localidad, se decidió levantar la medida de fuerza. No voy a decir gracioso, pero unas décadas más tarde los trabajadores cortan la ruta, ya no exigiendo mejoras salariales, ya no exigiendo reivindicaciones en sus derechos como trabajadores, sino cortan la ruta para no perder el empleo. Cómo han cambiado las cosas del 58 a la década de los 90 y cómo están cambiando ahora también, donde la gente no protesta para no perder el empleo. ¿A quién le vamos a dedicar esta...? Yo ya me anticipé. Usted ya se anticipó. Le vamos a dedicar, pero no porque nos guste. Nosotros en este programa dijimos varias veces que no nos gustan los delatores, tampoco nos gustan los traidores. Los ponemos en el 7º círculo del infierno, como los ponía el Dante. Y ahora le vamos a mandar algunos. Y vamos a agregar a unos más. Le vamos a mandar algunos más. Vamos a agregar a los carneros. Neruda, que era un poeta, le decía a los rompehuelgas. Rompehuelga es el eufemismo que se usa para no decir carnero.
Así que para todos los carneros, esos que se sientan identificados con el patrón y no con sus compañeros de trabajo, les dedicamos esta canción y volvemos el próximo jueves con Esa es otra historia. Todos los jueves de 18 a 19 horas. Esa es otra historia, por 87.9, la radio pública de Patear.